Ya buenas tardes con todos. Vamos a empezar la exposición del día de hoy. Me ha tocado exponer sobre lo que es el HCA de tipo aneurismático, ¿no? Entonces, para entrar en detalle, en primer lugar hay que hablar sobre las generalidades del HCA. Eh, Sabemos que dentro de los HCA espontáneos, que es el tema que básicamente está centrado esta exposición, eh, se debe en su gran mayoría a la ruptura de un aneurisma, ¿no? Hay reportes desde más del 80%, incluso ha habido reportes hasta casi un 99% de casos que se han visto de HCA espontánea debido por un aneurisma roto, ¿no? La incidencia en general es de 2 a 22.5 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y esto es una entidad muy importante por su alta morbimortalidad, ¿no? Porque como vemos, de 3 a 18% de pacientes fallecen antes de hospitalizarse, ¿no? Y también es un reto diagnóstico, porque muchas veces los médicos que no están entrenados para reconocer esta patología fallan en su reconocimiento, en el diagnóstico, y eso se ha visto que llega hasta un 50% de casos en poder reconocer exactamente el diagnóstico oportuno, ¿no? Y bueno, dentro de las causas de muerte que ocurren en los pacientes por un HCA de tipo aneurismático, vemos que la hemorragia inicial, con lo que el paciente ingresa, es el factor más importante pronóstico de causa de muerte, como vamos a ver en unas tablas más adelante. Y en segundo lugar, el resangrado, que no es nada menos importante, ¿no? Porque vemos que los pacientes que resangran eh, llegan a morir hasta un 80% de los pacientes que resangran. Entonces, y este resangrado, sobre todo, es mayor dentro del primer mes, ¿no? Luego va a ir disminuyendo, como vamos a ver. Dentro de las complicaciones relacionadas al HCA, hay las más importantes, además del resangrado, es el vasoespasmo, ¿no? Que vamos a englobar dos cosas dentro de la fisiopatología del HCA, ¿no? Uno que es la injuria cerebral temprana y la isquemia cerebral tardía, que vendría a ser el vasoespasmo, ¿no? Otras de las complicaciones que ocurren en los HCA son las hidrocefalias. Y las hidrocefalias en los HCA pueden instaurarse de manera aguda o hiperaguda y de manera también crónica, ¿no? Dependiendo de, de la ubicación del sangrado, como sabemos es cisternal, pero también puede haber hemoventrículo, ¿no? Entonces podría desarrollarse una hidrocefalia en diferentes tiempos, ¿no? Que pueden agravar la morbilidad de los pacientes, ¿no? En este estudio que vemos aquí en esta primera tabla, ¿no? De la parte inferior izquierda, vemos que para poder hablar sobre los HCA de tipo aneurismática, anteriormente no se trataba como ahora, ¿no? Es más, mucho se hablaba del tratamiento conservador de los HCA. Y eso dio gracias a que no se daba un tratamiento quirúrgico o endovascular, pudimos observar la evolución natural de un HCA. Y se dividieron en tres grupos, básicamente, de la población, ¿no? De pacientes con HCA. Se vio que un porcentaje, que estamos viendo aquí, más o menos del 9%, en la tabla pequeña, la que dice el grupo C, morían en horas, ¿no? Morían en horas. Otro grupo, que más o menos es casi llegando al 50%, sin tratamiento, obviamente, ¿no? Sin tratamiento. Otro grupo, que es el grupo B, moría un 47% en meses, ¿no? Y un grupo de un 42% aproximadamente, 41%, fallecía dentro de los primeros días, ¿no? 120 días del ocurrido del HCA. En conclusión, todos los pacientes con HCA en algún momento de su vida van a fallecer. Algunos fallecen en las primeras horas, otros en las semanas, otros en los meses posteriores, sin tratamiento. Entonces, esa es la importancia por qué tratar un HCA de tipo aneurismático, ¿no? Y otra cosa es correlacionar la escala de Hang-Hess, que se correlaciona con la mortalidad.
En HCA, nosotros tenemos que manejar dos escalas bien. Uno que es la escala de Fisher, que es una escala imagenológica, y una escala clínica, que vendría a ser el Hanan-Hess la WFNS, que es la Federación Internacional de Sociedades Neuroquirúrgicas. Cualquiera de las dos escalas se deben manejar. ¿Por qué? Porque es pronóstico, ¿no? Y mortalidad. ¿Qué nos dice Hanan-Hess? Nos habla de mortalidad dentro de los 6 primeros meses, ¿no? Y obviamente a peor escala, a peor grado de Hanan-Hess, la mortalidad, como estamos viendo, es mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, un grado 5 estamos hablando del 95% de mortalidad dentro de los 6 primeros meses, ¿no? Y bueno, como estos estudios al inicio se hablaron de pacientes dentro de los 6 primeros meses y pacientes dentro de los 6 posteriores meses sin tratamiento, se encontraron factores que estaban asociados eh, con una mortalidad dentro de los primeros 6 meses, ¿no? Y dentro de ellos se encontraron el grado en el que el paciente llega a la admisión, es decir, el grado de escala clínica, ¿no? Un estado clínico del paciente. Obviamente, a peor estado clínico, a peor Hanan-Hess, peor va a ser, o mejor dicho, mayor va a ser la mortalidad. Con respecto al sexo, hay muchos estudios que se han hablado con respecto al sexo, pero en ninguno ha habido una prevalencia mayor en un hombre o una mujer. Pero en el caso de las mujeres sí se ha visto diferencia, porque se ha visto que una mujer premenopáusica comparada con una posmenopáusica, se ha visto que en las posmenopáusicas sí hay un grado mayor de mortalidad. Y con respecto a la edad, obviamente pacientes mayores o ancianos son pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad porque también tienen otras comorbilidades, ¿no? La hipertensión también es otra comorbilidad importante tomar en cuenta como factor de mortalidad. Y el tiempo desde que llega la hemorragia, eso es muy importante, ¿no? Porque se ha visto pacientes que demoran mucho en su llegada al hospital o al centro de referencia que reúne las características para manejar un aneurisma. Se ha visto que tienen una peor mortalidad o pacientes que se encuentran muy alejados y el transporte es difícil, de un difícil acceso como en nuestro país. También se ha visto que tiene un mayor grado de mortalidad. Pero se ha visto también que pacientes que llegan vivos después de los 14 días tienen un mejor pronóstico. Eso se va a explicar por lo que yo voy a explicar más adelante. Los pacientes que llegan dentro de los primeros 4 días es mejor que lleguen para poder tratarlo lo más pronto posible. Y pacientes que llegan entre los días 4 y 14, que vamos a ver, son pacientes que pueden llegar ya con un estado neurológico más deteriorado. Vamos a ver por qué. También hay una carga genética, ¿no? Se habla de una carga genética porque se ha visto que hay alteraciones en las proteínas de algunos pacientes que se ha visto que tienen un riesgo mayor a que también pueda fallecer dentro de los primeros 6 meses. Y factores ambientales, estamos hablando pues de tabaco, ¿no? Alcohol, básicamente. Y factores propios del aneurisma, lo que hemos hablado son factores de los pacientes, pero factores propios del aneurisma como el lugar del aneurisma. Aneurismas de circulación posterior tienen mayor mortalidad. Por ejemplo, del ápex de la basilar tienen mayor mortalidad. Y factores propios del aneurisma, por ejemplo, resangrado. Se ha visto que aneurismas que tienen más displasia tienen una hemodinamia local más alterada y tienen mayor riesgo de resangrar. Entonces, son características propias de un aneurisma. Entonces, como ya les mencioné, el Hanan-Hess, ¿por qué es importante? Es importante porque nos predice mortalidad. Como estamos viendo, a mayor grado de Hanan-Hess, mayor mortalidad. Y el Hanan-Hess tiene 5 grados, ¿no? El grado 1, dolor de cabeza leve. El grado 2, dolor de cabeza severa. O podría tener un déficit craneal de un par craneal, como por ejemplo el tercer par craneal, que es el que más está asociado a aneurismas, sobre todo de comunicante posterior. El grado 3, que tiene que ver con la confusión, letargo o algún déficit focal, ¿no? El grado 4, que es estupor, y el grado 5, que es coma, ¿no? Y siempre se ha visto que a mayor
a mayor sangrado o cantidad de sangre dentro de las cisternas, se correlaciona con peor sanación. Y como les mencioné al inicio de la exposición, yo les mencioné que la mayor causa de muerte o de complicación de un aneurisma roto es el efecto directo que tiene el sangrado inicial. El sangrado inicial es lo que va a determinar el mayor número de muertes en un paciente con aneurisma roto. En segundo lugar está el resangrado. En tercer lugar, las complicaciones médicas, el edema cerebral y el vasoespasmo. También se encuentra la hidrocefalia, ¿no? Muy bien, entonces, hay factores que se relacionan con el aneurisma y que nos van a predecir resangrado, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué factores están asociados con un resangrado agudo? Por ejemplo, aquí, dentro del sangrado agudo, esta tabla lo subdivide en dos grupos, ¿no? En un resangrado súper o hiperagudo, que se ocurre en menos de 8 horas, que está relacionado a grados clínicos pobres, ¿no? Estamos hablando de escala de Hahn-Hess 4 y 5. Pacientes que tengan un hematoma intracerebral, ¿no? También si no se trata lo más antes posible, tiene un riesgo de resangrado, ¿no? Pacientes que tienen hematomas intraventriculares o sangrados intraventriculares o subdurales, y pacientes que tienen presiones arteriales sistólicas. ¿Por qué es importante manejar la presión en un paciente con aneurisma? Porque se ha visto que pacientes que tienen presión arterial sistólica más de 160 o más de 180 tienen un riesgo mayor de hacer un resangrado, ¿no? Y el otro grupo, que es un grupo de resangrado agudo, es decir, días posteriores a la HCA inicial, también se relaciona con el grado clínico, el Hahn-Hess, la localización y las características propias del aneurisma. Estamos hablando del diámetro, del índice domo-cuello, ¿no? Si es un aneurisma comunicante anterior, si es un aneurisma comunicante posterior, ¿no? Vemos, por ejemplo, que un aneurisma comunicante posterior, un factor de riesgo para resangrado incluye la edad, el tamaño, el coágulo y el grado de vasoespasmo que puede existir. Como les mencioné, la mortalidad es importante también dependiendo de la localización del aneurisma. Sí, como pueden ver, aneurismas del sistema vértebro-basilar tienen una mortalidad hasta de un 60%, o sea, alto. En segundo lugar, los aneurismas múltiples, ¿no? Y en último lugar, se podría decir los aneurismas de la cerebral anterior. Y el resangrado es una complicación que ocurre la principal complicación que ocurre dentro de las primeras 24 horas. Pero de las primeras 24 horas, el mayor número de casos de resangrado ocurren en las 8 primeras horas. Y si queremos ser más explícitos todavía, el mayor número de resangrados dentro de las primeras 8 horas son justamente en las 2 primeras horas. Luego vemos cómo el porcentaje cae, ¿no? Pero dentro de las 8 primeras horas es el mayor porcentaje de tasa de resangrado en un aneurisma. Ahora, ¿solamente el resangrado ocurre dentro de las primeras 24 horas? No, ocurre durante todo el tiempo sin un aneurisma tratado. Vemos que hay un resangrado también tardío, que se habla de una tasa de resangrado por año, más o menos entre 2 y 3% anual en los primeros años de HCA sin tratar un aneurisma, ¿no? Mira, este es un seguimiento que se hizo 6 meses posteriores a un sangrado un HCA debido a un sangrado en un aneurisma. Y obviamente también se mantiene, mira, sin tratamiento se mantiene la tasa de resangrado, se mantiene. Obviamente más o menos alrededor del 1 al 2% se mantiene. Esta tabla nos ayuda a ver que la mayor número de resangrados ocurre ¿dónde? El primer día, como vemos acá. Luego va decayendo, pero desaparece, no desaparece. Simplemente disminuye, pero está el riesgo existente, ¿no? Y bueno, el HCA, como sabemos, definiéndolo ya es la sangre y en el espacio subaracnoideo, ¿no? Y vemos que en el espacio subaracnoideo, en el cerebro, en el encéfalo, hay espacios donde se encuentra un mayor espacio que vendrían a ser las cisternas, es donde nosotros tenemos que ubicar el HCA de tipo aneurismático, básicamente en la base, ¿no? De donde están las cisternas y donde están el mayor número de aneurismas cerebrales, y obviamente es donde tenemos que buscar. Pero el HCA
debido al aneurisma, no es el HCA más frecuente. El HCA más frecuente, si queremos hablar en términos generales, es debido a un trauma, es el más común. Pero si hablamos de HCA espontáneo, el HCA espontáneo incluye, o mejor dicho, está englobado dentro de los strokes. Y si hablamos dentro de los strokes, el 5% de todos los strokes es un HCA espontáneo, ¿no? Y los HCA espontáneos, como les mencioné, ¿a qué se deben? Aneurismas rotos en su mayoría, hasta un 85%. Pero también puede haber HCA perimesencefálico no aneurismático, que me parece que hemos tenido un caso hace poco, ¿no? Que le hemos hecho todos los estudios y no se ha encontrado hasta el momento una etiología vascular. Y no es un porcentaje menor, es un 10%, ¿no? Dentro de los HCA espontáneos. Y otras causas, como por ejemplo vasculitis, etcétera, cosas más raras, un 5%, ¿no? La incidencia es de 9 por cada 100.000 habitantes por año. Como mencioné, son el 12% de muertes extrahospitalarias, es decir, no llegan, un 12% de pacientes de HCA no llegan al hospital. El promedio de edad en la que se presenta es 50-60% al año. Algunos estudios mencionan que hay una ligera predominancia en hombres que en mujeres, perdón, en mujeres que en hombres, pero la mayoría de estudios podrían decirse que son iguales, ¿no? Tiene un factor estacional, se habla del aneurisma, se dice que los aneurismas generalmente se rompen en primavera, ¿no? O en invierno, son las etapas donde vienen más los aneurismas, y tiene factores de riesgo no modificables, como por ejemplo el tabaco, la hipertensión no controlada, el consumo de alcohol, un colesterol sérico bajo, ¿no? O factores no modificables como la edad, el sexo femenino, pacientes que tienen poliquistosis renal o historia familiar de aneurismas, son datos importantes que tenemos que tener en cuenta en la historia clínica, ¿no? Muy bien, entonces, aquí viene la parte ya de la fisiopatología. Los HCA, nosotros, de acuerdo a la fisiopatología, debemos identificar o definir dos etapas. Cuando un HCA se rompe, hasta el día 3 ocurre lo que se conoce como la injuria cerebral temprana, así se llama. Después del tercer día, hasta la segunda semana, viene el periodo de isquemia cerebral tardía, es decir, el vasoespasmo. Entonces, esas dos etapas hay que definir. Este primer slide está relacionado con la isquemia cerebral temprana. ¿Y eso a qué se debe? Cuando un HCA se rompe, libera sangre, obviamente en la cisterna, y puede ser un sangrado tan pequeño como 35 mililitros o un sangrado tan grande como 150 mililitros. Y esa entrada de sangre a las cisternas es tan rápido que este pequeño sangrado, que aparentemente es pequeño, porque 150 mililitros no es tanto, podríamos decir, pero para el cerebro es una cantidad importante, te puede matar si se instaura de una manera rápida, porque te eleva la presión intracraneal, y esa presión intracraneal elevada va a depender mucho de la ubicación del aneurisma, de las características del aneurisma, si está asociado a un hematoma, no está asociado a un hematoma, del espacio subaracnoideo que tiene el paciente. No es lo mismo un espacio subaracnoideo en un joven que en un adulto mayor. En un adulto mayor tiene espacios subaracnoideos más grandes, entonces es más complaciente. En cambio, una persona joven no. También tiene que ver la presión intracraneal elevada con la edad, con las comorbilidades y con el volumen, ¿no? Porque el volumen te va a determinar muchas cosas. El volumen de sangre que hay te va a determinar el estado clínico, porque hemos visto que pacientes que tienen un mayor HCA tienen un peor estado clínico. Pacientes que tienen un mayor HCA tienen mayor riesgo de vasoespasmo. Pacientes que tienen mayor HCA tienen mayor riesgo de isquemia cerebral tardía. Pacientes con HCA importante tienen mayor riesgo de convulsiones y de hidrocefalia. Y esto genera cambios, ¿no? Cambios hemodinámicos, ¿no? Y estudios han encontrado que la PIC está muy relacionada con los grados de Hannan-Hess. Por ejemplo, los grados peores de Hannan-Hess tienen una PIC mucho más elevada. Y la PIC elevada, siempre en un HCA se tiene que ver dentro de los 3 a 4 días, se desarrolla en eso. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un paciente con HCA y comienza a elevarse la presión intracraneal en el día 10, yo no debo pensar que sea por
efecto directo de la sangre. Tengo que pensar en otra cosa, en una isquemia cerebral tardía, por ejemplo. Es decir, un vasoespasmo. El vasoespasmo es la causa de la PIC, del aumento de la PIC, por ejemplo. Claro, porque te puede generar más edema, más hinchazón cerebral, y eso puede deber aumentar tu presión intracraneal. O sea, voy al hecho de que un HCA, debido a un aneurisma roto en los primeros 3 días, la PIC se eleva por la sangre. Después de los 3 días, ¿se puede elevar la PIC? Sí, pero debido por la sangre de la ruptura inicial, es raro. Tengo que pensar en otras cosas. En una hidrocefalia, que se está instaurando una hidrocefalia, que hay un vasoespasmo. Ah, claro, eso voy a ir a hablarlo, pero más adelante. Sí, sí te lo aumento. Sí, sí te lo da. Lo dice el Humans. Claro, pero o sea, lo que yo voy es que la PIC, se puede deber por muchas cosas, pues. Pero en los primeros 3 días que se eleva, es algo esperable. O sea, tú esperas que se eleva la PIC en los 3 días de un HCA, sí. Fisiopatológicamente lo esperas. Pero si después de esos 3 días se eleva estrepitosamente, hay que pensar en otras cosas, no propias del HCA en sí, sino en complicaciones del HCA. Hidrocefalia, vasoespasmo, que haya un efecto de masa por un hematoma intracraneal. A eso es lo que voy, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Aquí, esta tabla me pareció muy interesante porque este estudio, aunque es muy antiguo, utilizó la escala de Boterel, que es una escala muy parecida, como ustedes pueden ver, al Hanan-Hess. Y vio que pacientes con grado mayor tenían alteración en el flujo sanguíneo cerebral, en la tasa metabólica cerebral de oxígeno y en el volumen sanguíneo cerebral. Como pueden ver aquí, en esta tabla, vemos un paciente normal, un paciente con grado 1 a 2, un paciente con grado 3, 4 que no tienen vasoespasmo, y pacientes que tienen grado 1, 2 y grado 3, 4 con vasoespasmo. ¿Qué queremos decir aquí? Por ejemplo, el volumen cerebral, el volumen sanguíneo cerebral aumenta si tienes un peor grado clínico. ¿Te das cuenta? Y si tienes peor grado clínico, ¿es esperable que encuentres más sangre? Sí. Y si tienes vasoespasmo, ¿cómo está el volumen sanguíneo cerebral? Más aumentado. Hay más edema, ¿verdad? Acá, este estudio lo demuestra. ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo cerebral? Los sectos de nuevo. Ah, este estudio, por ejemplo, me demuestra lo que estaba hablando, ¿no? Pacientes con grado severo aumenta el volumen sanguíneo cerebral. ¿Por qué está aumentando el edema? ¿Por qué está aumentando? Porque hay mayor cantidad de sangre en su audio. No, wow. Y si tienes vasos más logrados, Oye, ya te entendí. ¿y qué pasa con el flujo sanguíneo cerebral? Obviamente, si tú tienes una presión intracraneal, ¿qué esperas encontrar? Menor flujo sanguíneo cerebral. Exactamente eso es lo que se encontró. Pacientes normales tienen un flujo sanguíneo cerebral por encima de 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Pero pacientes que tienen un grado clínico 1, 2 o 3, 4, tienen menor flujo sanguíneo cerebral. Y si tienen vasoespasmo, peor. ¿Y qué pasa con la tasa metabólica relativa de oxígeno? También disminuye con respecto al aumentar los grados clínicos, ¿no? A peor grado clínico, menor tasa metabólica cerebral de oxígeno. Muy bien. Y el flujo sanguíneo cerebral, como conversé, se relaciona con qué cosa? Se correlaciona con peor estado clínico. Si tiene un peor estado clínico, tiene menor flujo sanguíneo cerebral.
Y el nadir, es decir, el punto de declive más notorio del flujo sanguíneo cerebral siempre se da a las 2 semanas del sangrado. Es el punto más declive donde vamos a encontrar una caída del flujo sanguíneo cerebral. Y esa caída está relacionada también al vasoespasmo. Miren en ese cuadro, ¿no? Ese cuadro vemos a pacientes que no tienen vasoespasmo y tienen un grado 1 y 2, que es esto. Y esto que tenemos grados 1 y 2 con vasoespasmo, o grado 3 y 4 con vasoespasmo. Empeora el flujo sanguíneo cerebral. ¿Eso qué quiere decir? Que el grado clínico se correlaciona con el flujo sanguíneo y la tasa metabólica de oxígeno. Y la pérdida de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral está muy relacionado con las cantidades de CO2. O sea, alteraciones de CO2 o disregulaciones de CO2 nos habla ya de una pérdida de la autorregulación. Y si hablamos de la pérdida de autorregulación, tenemos que pensar en barrera hematoencefálica, es decir, en una alteración de la barrera hematoencefálica. Y si hay un flujo sanguíneo cerebral disminuido, también debemos pensar en un vasoespasmo angiográfico. Entonces, es importante tener en cuenta ¿qué cosa? Dos cosas en este tipo de pacientes. En que un paciente con HCA no puede estar hipovolémico y no puede estar hipotenso. Porque si tú ya sabes que es un paciente que va a tener un flujo sanguíneo cerebral disminuido en algún momento, tienes que mantener una normovolemia y una presión adecuada para garantizar el flujo o la perfusión sanguínea cerebral. ¿Y cómo tú aumentas el flujo sanguíneo cerebral? Lo aumentas con hipervolemia o normovolemia, que es lo recomendable, menos hipertensión, lo que se habla como la terapia triple H, que es ya, pero eso es un tratamiento ya para el vasoespasmo, ¿no? En realidad, lo que nosotros debemos garantizar es esto, lo que yo he resaltado aquí, que es la normovolemia. La normovolemia es lo que debemos apuntar. Y si necesita transfundirse, se tiene que transfundir. Muy bien, entonces la lesión cerebral temprana y la isquemia cerebral tardía, ¿ya? Están relacionados con todos esas características que yo les hablé, ¿no? Del volumen sanguíneo cerebral, de la tasa metabólica, ¿no? Y la isquemia cerebral tardía es un proceso fisiopatológico que ocurre en los pacientes con HCA, que ocurren a partir del tercer día. Si un paciente con HCA a partir del tercer día presenta algún deterioro neurológico o una caída de Glasgow, yo debo sospechar en una isquemia cerebral tardía. Pero si no tiene un déficit focal, descarta que no tenga una isquemia cerebral tardía, no lo descarta, porque solamente pacientes con isquemia cerebral tardía tienen hasta un 30% un deterioro neurológico. Y esto es importante, sí, ¿por qué? Porque la isquemia cerebral tardía me lesiona el endotelio. Eso genera excitotoxicidad, alteraciones de los canales iónicos, una señalización alterada del óxido nítrico, ¿no? Y esa autorregulación del cerebro se altera y disrupte o disfunciona la barrera hematoencefálica. Entonces, en conclusión, este artículo me habla de esas dos cosas, ¿no? Que si yo tengo un paciente con una hemorragia subaracnoidea, sabemos que la sangre que se encuentra en las cisternas hace que la presión aumente. Sabemos eso, la presión intracraneal aumenta. La presión intracraneal aumentada, ¿qué me lleva? A una disminución del flujo sanguíneo cerebral, a una disminución de la presión de perfusión cerebral. ¿Y eso qué me lleva? A una isquemia cerebral total. ¿Y eso qué me lleva? A un edema, porque si hay isquemia va a haber edema cerebral. Y si hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral y hay una disminución de la presión de perfusión, hay una disrupción de la barrera, hay un daño del endotelio, hay un hinchazón de los pericitos, por lo tanto hay espasmo de los vasos. Y si hay espasmo de los vasos, va a haber hipoxia. Por lo tanto, va a haber más edema y esto es un círculo vicioso. Pero no solamente ocurre eso. Dentro de la hemorragia subaracnoidea también hay un desbalance iónico, porque se liberan metabolitos, se disminuye el óxido nítrico, se liberan radicales de oxígeno, reactivos de oxígeno, que me llevan también a una hipoxia. Y me llevan a trombosis, me llevan a una falla energética, obviamente, porque le estamos quitando sangre, y me va a llevar finalmente a un deterioro neuronal.
Pues todo eso es lo que ocurre en las primeras 72 horas de un sangrado subaracnoideo. Esto básicamente para recordar las características de los vasos capilares del cerebro, que son capilares no fenestrados continuos, y que los pacientes con aneurismas tienen una predisposición, ya tienen un factor de riesgo importante asociado a una predisposición para hacer aneurisma, y que ocurren en las bifurcaciones de los aneurismas, donde está mayormente, ocurre un estrés hemodinámico, como podemos ver acá, y es donde se van a generar o formar los aneurismas, ¿no? Los aneurismas, como mencioné, se forman en la base del cráneo. En general en el mundo, la mayoría de los aneurismas son comunicantes anteriores. Aquí aparentemente en el Perú son los comunicantes posteriores, pero vemos que están en un porcentaje similar, ¿no? Son los más frecuentes. Luego vienen los de la cerebral media, ¿no? Luego vienen los de la bifurcación de la carótida interna. Luego vienen los de la top de la basilar y los pericallosos con los de la pica, ¿no? Muy bien, la clínica de un aneurisma roto, ya, siempre es algo que lo estudiamos desde la universidad, ¿no? Es una cefalea severa, súbita, en Thunderclap que le mencionan, ¿no? Asociada a vómitos, a rigidez de nuca, se ve muchas veces asociado a un esfuerzo, pacientes que están teniendo relaciones sexuales, pacientes que están defecando, pacientes que tienen un factor estresante importante, una preocupación que tenemos que también describir en la historia que nosotros hacemos en admisión, que es importante mencionar. Pacientes pueden tener alteración de la conciencia, justamente por la isquemia cerebral temprana, ¿no? La lesión cerebral temprana, justamente eso. Puede tener un déficit neurológico focal, ¿ya? Y puede estar muchas veces subdiagnosticado como pacientes que son migrañosos y a veces, nada, es una migraña, pero en realidad no es una migraña, ¿no? Hay que detectarlo bien, ¿no? Y síntomas premonitorios como la cefalea sentinela, que es una cefalea que se describe más o menos 2 semanas antes de la ruptura de un aneurisma, ¿no? Y otros hallazgos que pueden encontrar como hemiparesia, disfasia, ¿no? Parálisis de los músculos extraculares como el tercer par craneal, el sexto par craneal, defectos en el campo visual, una cefalea localizada o el síndrome de Terson, que es esto, ¿no? Que es un movitrio asociado a un déficit motor, ¿no? Y bueno, cada aneurisma va a tener su ubicación y te va a dar, obviamente, su clínica, ¿no? Como por ejemplo, si tenemos aneurismas de la arteria cerebral anterior, vamos a tener, por ejemplo, podríamos tener debilidades de miembros inferiores. Si tenemos un aneurisma cerebral media, estamos hablando de un déficit de más de espacio braquial, ¿no? Si tenemos un aneurisma comunicante, podemos encontrar parálisis del tercer par, y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, estas son las escalas de valoración clínica, el Hanan-Hess. Acá les he puesto también la WFNS, que es de la Federación Mundial de Cirujanos Neuroquirúrgicos, ¿no? Vemos que el Hanan-Hess es básicamente clínico. La WFN combina el Glasgow con el déficit motor. Para que sea simple, esto se divide en 5 grados, ¿no? El grado 1 y 2 no tiene déficit motor. El grado 3 sí tiene déficit motor y el grado 4 y 5 puede o no tener déficit motor. El grado 1 es Glasgow 15, el grado 2 y 3 es Glasgow 13 y 14. Pero ya sabemos que el 2 no tiene déficit motor y el 3 siempre tiene déficit motor. Y el grado 4 y 5, ¿no? Que es una escala de coma de Glasgow de 7 a 12, y obviamente el 5, que es peor estado clínico, un Glasgow de 3 a 6. Igualito el Hanan-Hess creo que ya lo conocemos más, que es lo que más utilizamos aquí. Esta es la escala de Fisher. Una vez le pregunté a Pupi si puede haber un aneurisma roto con un hematoma sudural solamente. Sí, sí puede haber. Se ha visto, se ha reportado casos. Y generalmente se están asociados a los aneurismas comunicantes posteriores. Y siempre el estado neurológico se correlaciona a mayor cantidad de sangrado. Grado Fisher 4, peor estado neurológico, se podría correlacionar. Y la tomografía, que es el primer examen, la tomografía sin contraste, que es el primer examen que se debe solicitar, es importante ver en qué tiempo se está tomando, se está solicitando, porque la sensibilidad disminuye. Una tomografía en las primeras 6 horas de la ruptura del aneurisma tiene una sensibilidad hasta el del 100%. Y luego, como vemos este cuadro, decae.
Por ejemplo, hasta el quinto día, miren cómo cae la sensibilidad, hasta un 50%. Entonces es importante también determinar qué día de sangrado es el aneurisma. Luego vamos a tener otros exámenes que se utilizan y que tienen una sensibilidad mayor, por ejemplo, que es la punción lumbar, que lo vamos a mencionar. Esta es la escala de Fisher, ¿no? Modificada, la antigua y la modificada, ¿no? Antes se hablaba de hemoventrículo, básicamente grado 4, ¿no? Pero ahora vemos que la escala de Fisher modificada define básicamente en el grosor del aneurisma, un sangrado, perdón. Un HCA delgado puede ser o 1 o puede ser 2. Si es 2, tiene hemoventrículo. Si tiene 1, no tiene hemoventrículo. Y el grado 3 y 4 habla del grosor del HCA. El 3 es grueso, pero sin hemoventrículo. El 4 es grueso, pero con hemoventrículo. Básicamente eso. La punción lumbar está indicado cuando encontramos un ataque normal, pero tenemos una sospecha muy alta del HCA. Si tenemos una sospecha muy alta y tenemos un ataque normal, hay que hacerle una punción lumbar. Y más si sabemos que la punción lumbar es una herramienta importante que nos va a ayudar sobre todo después de las 6 primeras horas, en donde la sensibilidad de la tomografía cae. ¿Y por qué la punción lumbar es importante? Porque la santocromía vemos que se eleva a partir de las 6 horas y se mantiene constante. Entonces,